Bien, entonces, hoy último encuentro con el mate rosa. Para hoy yo pretendo que hagamos 3 cosas, por lo menos, que son las siguientes. Primero, terminar de ver ese texto maravilloso que yo no recuerdo si la semana pasada lo habíamos empezado o no, que es la categoría de sexo de Monique Wittig. ¿Alguien me recuerda si lo habíamos empezado? Sí, lo habíamos empezado. ¿Lo empezamos y lo vimos todo? No No. lo terminamos. Bueno, ese es el que nos queda, el último de los últimos que nos quedan, entonces empezar con ese. Hablamos de esto de que no había esclavos sin amos, del desmantelamiento de redes sexuales en un determinado momento. Bien, o sea, terminar con ese, pasar al artículo que supongo que lo recontra mega leyeron, de cuando las lesbianas éramos mujeres, de Briones, que es buenísimo porque hace como un resumen de todo. Y si da el tiempo, ir al artículo de la discordia, cuando las lesbianas no éramos mujeres, de Lauretis, que me interesa bastante menos porque me parece bastante malo. Es una revelación. Lo voy a decir así a cámara. ¿Cómo? La mitad de los dos. La mitad de los dos, bien. ¿Viste el refrán cuando dice entre los dos no hacemos uno? Bueno, aplica a este caso. Aplica a este Pero es caso. verdad, el de Lauretis lo que leí no es tan... No me, ¿Viste? no me Sí, es puro, es como unas zapatillas Nike. Por eso no es como que... Es como una facha. Pura facha. Pura facha, a vos de Lauretis te lo digo. repite Mirá, la- desde acá te lo digo a vos de Lauretis, pura facha ese Y el artículo. resto lo fui ojeando y como que repiten lo mismo todo hasta el final. ¿No? El de Briones es muy bueno porque al ser tan, ¿cómo decirlo?, escolar, Y es mágico. está Como organizado. genealógico un poco igual. Sí, está muy bien. Sí. Está muy bien. Se los cuento ahora a las 3 de ustedes, quizás después lo repita a los chicos, por si les interesa. Yo la semana que viene voy a dar este mismo taller, pero en mi casa. Así que si alguno de ustedes quiere profundizar en el tema y quiere venir, podemos pensar en un arancel diferencial, porque ustedes ya tomaron y son mis alumnas. Entonces están invitadas. ¿Con este horario? Este horario, Ah, si, si estás acá. no, pero es que viste, yo tengo clase de canto los miércoles a las 7. ¿Y cómo haces para llegar acá? Y Ahora estás acá, sabés que estás acá. una clase, hoy no fui allá. La otra vez te acordás que no vine acá. Pero hace como 3 clases que no estás yendo. O ¿Vas sea, a imaginar un montón? yo te diría que si tenés muchas ganas de venir, lo que te conviene es venir acá y no pagar el mes de canto o cambiar el horario de canto, porque lo que, Sí, capaz lo que también estaría eso. ocurriendo, Vicky, es que no estás yendo a la clase de canto. O sea, no te engañes, que porque solo fuiste a una y el resto del mes viniste acá. Entonces todo indica que no estás yendo a la Lo clase que de podría hacer es canto. cambiar por un mes, a ver si puedo cambiar otro día. Tendría que preguntar. Sí, o dejar de faltar. Hoy le dije que no iba y voy el viernes. por ejemplo. Ah, bueno, pero lo podés cambiar. Está bien. Claro, entonces podía hacer cambiar todo el mes. Bueno, eso. La semana que viene estamos ahí, muy cerca de acá. Ustedes ya lo conocen. Allá seguimos con Viti. Repetimos este taller allá. Pero como ustedes... ¿Hay alguien que va? Como ustedes ya fueron y todo eso. Si alguien está apestada, por favor no beban este mate. A vos te lo digo. No voy a Leprosa. hacerlo, por eso estoy comiendo mandarina. Porque yo soy inmunodeprimida. Soy discapacitada e inmunodeprimida y me pego todos los gérmenes de todo Sos el una mundo. persona con discapacidad, porque personas de entidades Soy una persona, te corrijo, con una enfermedad Ah, discapacitante. verdad, con una enfermedad. Con una enfermedad discapacitante. Eso soy, una persona con una enfermedad discapacitante. Bueno. Desgraciadamente no tomo soy mate. discapacitada porque entonces cobraría una hermosa pensión por discapacidad, pero solo me cubre la medicación. Bueno, vamos a la categoría de sexo. Entonces, sí, lo que ustedes ya vieron, ya leyeron y vimos la semana pasada, que no hay esclavos sin amos, del mismo manera que no hay esclavos sin amos, no hay mujeres sin hombres. Y yo decía que hoy por hoy, como lo que encontramos es la creación de una subjetividad mediante dispositivos. Mi hipótesis es una hipótesis a comprobar y es uno de los motivos por los cuales el artículo de Lauretis me parece que está escrito en un mundo donde yo no vivo, no sé qué les pasará a ustedes, es esta afirmación de que no hay mujeres sin hombres. Bueno, efectivamente hay mujeres entre las lesbianas, nunca ha habido tantas, diría yo, como si uno se quiere encontrar, de hecho, si uno se quiere encontrar una mujer,
bueno, lo que conviene es ir a buscarlo en el mundo de las lesbianas. Decía esto porque si leyeron el artículo de De Laurentiis, habrán visto que De Laurentiis hace esta afirmación de que ahora hay todo tipo de diferentes tipos de lesbianas y que está muy claro esto de que no somos mujeres, y a mí me parece, por lo menos en nuestro territorio, es al revés. En realidad lo que se ha logrado hacer con el lesbianismo es, el lesbianismo ha reterritorializado lo mejor que tenía la heteronorma para ofrecer. Pero bueno, esto es lo que dice Wittig, y en realidad Wittig hace esta apreciación dialéctica o esta afirmación dialéctica justamente porque lo que ella quiere afirmar, valga la redundancia, es que los amos justifican la diferencia basándose en la naturaleza, es decir, como las diferencias, las supuestas diferencias naturales que toman como datos transparentes, transhistóricos, etcétera, son esos datos de la naturaleza, que supuestamente es un dato natural, no construido políticamente, desafectado, independiente de cualquier construcción histórica, es lo que justifica esta polaridad. Básicamente esto es lo que los amos, es la manera que los amos tienen de justificar su dominio. Y la manera o el modo en el cual podemos fugar de esta construcción, según Wittig, es justamente dejando de ser mujeres, entendiendo mujer como un rol social, lo que veíamos en los primeros encuentros. Y acá Wittig, en este artículo, en la categoría del sexo, va a decir algo muy interesante, probablemente no es de sus afirmaciones la más conocida, pero a mí me resulta de las más estimulantes. Digo, todo el mundo conoce a Wittig, bueno, en realidad nadie conoce a Wittig, muy poca gente conoce a Wittig, hay que decirlo, no es de las más populares, los motivos saltan a la vista. Justamente no estaría siendo la más popular de las feministas ni de las lesbofeministas, pero decía que aquí hace una apreciación que a mí me interesa muchísimo, que es la idea de que el sexo es un efecto de la opresión. Es decir, el sexo no aparece previo a la opresión, es decir, es la opresión quien construye esta categoría de sexo y no al revés. Es decir, el sexo no existe por fuera de las sociedades, no es un dato biológico natural, sino que el sexo es una categoría que es producto de la opresión. ¿Esto de dónde lo está tomando Wittig? Lo está tomando de el pensamiento afrodescendiente y las corrientes de liberación, emancipación y las teorías afrodescendientes que descubren muy tempranamente, antes que el feminismo, que en realidad el color negro o apreciar a una persona por su color negro es nada más y nada menos que un efecto de la opresión, que no existe en sí mismo, sino que es en el mundo blanco que crea esta categoría, crea a su otro necesario para pensarse y producirse como hegemonía, que produce ese efecto llamado negritud. Bueno, lo mismo hace con el sexo. Es decir, la opresión crea razas y crea sexos. Crea un montón de otras cosas. De hecho, también crea discapacitados. Claro. Sí. Justamente. Y coeficientes intelectuales. Exactamente. Exactamente. Entonces, Wittig aquí dice algo muy interesante, que es que la dominación es el pensamiento que se basa en la diferencia. Como vemos, Wittig es muy reacia a la idea de que se puede pensar la diferencia como un enclave político desde el cual hacer un frente lesbofeminista. En realidad la diferencia nos perjudica, o sea, esta idea de la diferencia. Ya se puede pensar esto desde el régimen preposicional del adjetivo diferente. Ser diferente a o ser diferente de, es decir, hablar de la diferencia presupone el reconocimiento de una norma. O sea, no dinamita la hegemonía, la diferencia, porque siempre se es diferente de, diferente a. Hasta en el régimen de la preposición que rige el adjetivo, eso estoy intentando decir. Por eso a Wittig no le parecería que tenemos que hacer como
si dijéramos causa común, pensando en aquellas cualidades diferenciales que un cierto grupo, las mujeres en este caso, tenemos con respecto a otro, los varones, sino que lo que hay que hacer es fugar de esa identidad, fugar de ese rol social y dinamitar la construcción misma, porque es en realidad en esa diferencia lo que radica nuestra dominación se basa en esa diferencia. Y la diferencia enseña, o la dominación enseña tres cosas. Creo que hasta aquí más o menos habíamos llegado. Enseña tres cuestiones. Enseña que la diferencia es natural y constitutiva de las personas. Esto es típico. Perdón, ¿qué enseña esto? No entendí. La dominación ok. enseña tres cosas. Enseña que la diferencia es natural y constitutiva. Es Claro, decir, establece eso. es decir, esto es cuando la gente le dice, bueno, pero los varones y las mujeres son naturalmente diferentes. Fíjate vos que las mujeres tienen, los argumentos esencialistas, tienen ovarios y tienen útero, y te dice todo eso, ¿no? Bien. ¿Cómo se desmantela este argumento? ¿Cómo se les ocurre que se desmantela este argumento? Que no todas las mujeres tienen útero. Bueno, porque no te encontraste con las lesbofeministas. Ese argumento no las acorrala. Y no todas las personas que tienen útero. Podrían ser Yo mujeres. estoy súper de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero si quieren acorralar a una lesbofeminista, por ahí no lo van a hacer, porque las feministas esencialistas se parapetan atrás de la biología y van a sacarlas de ahí. No salen más, te empiezan a decir, eso no es una mujer. Ah, claro. Te dicen, Es como una te miran y te proposición dicen, lógica. y Si vos la mujer decís, tiene útero y y si vos no decís, tiene bueno, útero, pero su autopercepción, ¿verdad? Dice, pero no sufrió lo que yo en la subjetividad y te recagó. Hay un argumento, yo creo que hay un argumento mejor, que es el argumento de psicopatearlas. Dice llanamente hay que psicopatearlas, porque si algo no va a ser un esencialista es tirarse en contra de las mujeres. Entonces vos le tenés que otorgar argumentos del tipo, ¿y si nació sin útero? A ver si se anima a meterla en la bolsa de las anormales. Porque las esencialistas suelen ser gente de bien. Gente de bien que no quiere ponerse la gorra de Hitler. La tiene puesta, pero no quiere que se la note. adentro, claro. La tiene adentro. Las pruebas las tiene adentro. Las pruebas tiene adentro, dijo Las Mitch. pruebas las tiene adentro. Entonces tiene la gorra puesta, pero no quiere que se la notes. Entonces si vos le decís, bueno, pero si te nació una sin útero y si tuvo que sobrellevar una mastectomía y una esterectomía para sobrevivir, a ver si se anima a decirte es una mujer anormal. A ver si se anima a decírtelo, porque a la ciencia no le tiembla el pulso, te ponen en lugar de la normalita a corregir. Por ejemplo, naciste sin el orificio vaginal lo suficientemente grande para ser penetrado por el heteropene promedio que la ciencia dictamina, entonces van y te hacen un agujero. Claro. Eso le decimos ciencia, no le decimos pedofilia. Pero bueno, la ciencia no tiene ningún problema que ante estos casos hacer una serie de operaciones y corregir, manipular, reorganizar lo que la naturaleza hizo mal. Ahora, las esencialistas tienen más prejuicio a la hora de eso. No tienen ningún problema. Cuando vos le decís, bueno, pero hay mujeres sin útero, no tienen ningún problema en decirte eso no es una mujer. Pero sí tienen más problemas cuando decirte que la que no tiene ovarios no es una mujer. Eso no se atreven a tanto, ¿se entiende? Porque se empiezan a sentir mal. Se empiezan a sentir que son un poco nazis y no quieren ser nazis. Entonces ese es un gran argumento para la gente que dice que la diferencia es natural y constitutiva, empezar a mostrarles los contraejemplos de cuánta naturaleza hay, muy constitutiva de ella, que no divide tan diferencialmente la cosa y que te empieza a armar cuerpos que no serían tan diferenciables a priorísticamente y tan evidentemente diferentes. Es decir, cuerpos singulares, como en realidad todos los cuerpos, pero donde estas diferencias naturales y constitutivas no se perciben o no son tales. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ese es el argumento que yo siempre O encuentro. están en el borde. Sí, es lo que la ciencia llama, lo que la ciencia, porque en realidad este argumento esencialista es un argumento biológico. ¿Cómo hicieron el feminismo esencialista para parapetarse detrás del brazo armado de la biopolítica, es decir, de la medicina y de la biología? Es un enigma. Pero ahí está. están.
supongo que porque las masas desean el fascismo, o sea, justamente. Entonces, parece que defienden una cierta comunidad utilizando aquellos argumentos, lo que dice Wittig, utilizando aquellos argumentos que en realidad las someten. Pero me parece que uno de los argumentos con los cuales no están dispuestas, o sea, es uno de los argumentos bajo los cuales ellas no están dispuestas a, siempre habrá alguna, que sea capaz de echarte las mujeres sin útero y sin ovario al fuego. Nunca lo escuché ¿De qué? que alguien dijera Que alguien dijera eso. ¿Qué cosa? eso. ¿Qué? Esa afirmación. No, ¿Cuál? No las considero mujeres y no tienen... Yo tampoco, por Son eso. mujeres vacías. Nunca- Que Yo- las vaciaron. Sí, pero- Claro, lo que pasa es que se Vaciaron. pueden hacer así, Claro, por pero- naturaleza, ¿entendés? O sea, Pero vos digo, podés... Nacer vacía, por ejemplo. ¿No? Se puede nacer hueca. Bueno, Sí, Maru lo Botana es escuché un en ejemplo. Pero, digamos, esa forma digamos, una cuestión coloquial, alguien que, por ejemplo, la operaron, sí, pero como alguien diciendo, no sos mujer, por eso, nunca escuché que alguien... Sí, diciéndole a una mujer intersexual, Claro. por ejemplo, lo que la medicina denomina intersexual quizás porque, Sí, nunca escuché qué sé que yo, alguien- no tenía útero, Sí, sí. que se animen. Yo tampoco, por eso me parece que es un argumento que siento que se puede utilizar justamente por esto, ¿entendés? Porque No digo que haya gente que no lo piense, pero digo que, como decís... creo no que se atreven a no se decirlo, atreven no se atreven a decirlo. enunciarlo, o sea, lo que se atreven a decirle a una trans, no se atreven a enunciarlo tan directamente cuando se trata de una mujer que ha nacido con estas características, o sea, con esta singularidad física. Esa es una de las maneras. Bueno, lo segundo que enseña la dominación, entonces lo primero que enseña la dominación es que la diferencia es natural y constitutiva. Casi, o sea, este es el argumento biológico, pero si se fijan es un argumento que se parece a la Biblia. O sea, que es otro es otra de las maniobras de la ciencia o de lo que llamamos la objetividad. La objetividad logró ganarnos la pulseada, y si antes estábamos luchando contra el mundo de la Inquisición, que era un mundo mucho más divertido, ahora luchamos contra la objetividad, que es un mundo mucho más difícil de luchar. Porque contra el mundo que decía, bueno, la Tierra es plana, era como menos complicado, ¿entendés? Ahora estamos luchando contra Dios Padre, se convirtió en un señor objetivo que es de verdad, entonces es re complicado. Lo mismo pasa, pues yo que soy psicóloga, en la psicología y la neurociencia. O- Es como que habla todo ahora es neurociencia y eso es lo que vos decías. O sea, hay un montón de tinta, digamos, cuestionando a Freud, haciendo crítica a Freud, a Lacan, y un montón de psicoanalistas, y que, como todo, digamos, el derecho y todo eso de hacerlo y que es necesario, pero con la neurociencia, ahora que todo te ponen así, el cerebrito que se pinta, así. La neurociencia, sí, con la neurona, en fin, sí, eso es tierra de nadie. Claro. Tierra de nadie porque además, ¿Cómo se Y puede aparte acceder a son esa todos- información, Y aparte esos codificarla? dos o tres y- que manejan ese lenguaje. y Claro. Es genial, súper complejo, es genial. sí. Y después, pero después arman los libritos que te lo mandan en la farmacia. de la neurociencia, Claro, es Claro, raro. como neurociencia por dummy. Sí. Claro, como un Entonces, como vos colorcito. decís, como el mind El cerebro de la mujer, el cerebro del varón. ¿Y si es el cerebro de una mujer sin útero? Tendrá distinto, supongo, no sé. Bueno, en fin. No importa. Entonces, la primera, la de la diferencia natural y constitutiva, ya vemos que ahí tenemos como una yuxtaposición donde se parece bastante este argumento biologicista, esencialista, a lo que dice Dios Padre. Digo, para tener en cuenta. Que esa es otra buena psicopateada. Esa es una gran psicopateada, porque si la diferencia es natural y constitutiva, entonces esta diferencia, bueno, es como así lo quiso Dios, por eso las mujeres tenemos que estar con los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Y reproducirnos y todas esas cosas maravillosas que casi todas las religiones del mundo, pero especialmente la católica y su rama luterano-calvinista, Pregonan. más pregonan, exactamente. Bueno, lo segundo que enseña la dominación es que la diferencia es sexual y biológica, es decir, es científica. Esto se parece mucho a la anterior. La diferencia, ¿en qué radica? No lo explica muy bien Wittig cuál es la diferencia entre este argumento y el otro. La diferencia es que, por naturaleza, me supongo que está queriendo decir algo que no tiene historia, o sea, como la clorofila, está dada, y por la segunda,
tiene que ver con su pensamiento objetivo, o sea, con la objetividad de su análisis, como si la ciencia fuera objetiva. Nada, en fin. Y lo tercero que enseña la dominación es la división natural del trabajo, que se desprende de las otras dos. En realidad hay la división del trabajo es natural y deseable justamente porque esas diferencias son biológicas y naturalmente constitutivas de un cuerpo. Una disposición para realizar ciertas actividades, se supone, una disposición Exactamente. biológica y no otras. Lo típico que te dicen acá, Por eso no hay Juan, ni una camionera. ¿eh? Por eso no hay ni una camionera. Por ejemplo, Me falta el camión. lo primero que te dicen es que las mujeres tenemos menos fuerza. Esto es lo primero que te dicen, que tenemos menos fuerza. Bueno, eso es de una ignorancia supina. Ignorancia supina, ni me voy a meter en la descomposición del argumento, bueno, no me puedo meter. A ver, es de una ignorancia supina por varios motivos. El primer argumento podría ser, para descomponer esto, tiene que ver, igual esta pelea es inganable, porque la gente con la que luchas cuando te dicen, no, pues las mujeres son menos fuertes por naturaleza, bueno, delante ahí hay un nazi. Lo único que se le puede hacer es tirarle aceite hirviendo en la cara, o sea, no hablar, no hablarle, no hay nadie ahí, nada, está vacío, está hueco. Bueno, la realidad es que de esta composición, este panorama que está elaborando Wittig, podríamos decir que en realidad estos cuerpos que tenemos nosotras son el producto de una serie de disciplinas, de la exposición de este cuerpo, una serie de disciplinas a lo largo de la historia que produjeron estos cuerpos más debilitados en ciertas regiones de Occidente, porque en cuanto te mueves medio paso acerca del Occidente blanco, te empiezas a dar cuenta que no es cierto. O sea, cualquiera que haya visto comunidades de pueblos originarios se dará cuenta que esa supuesta diferencia, no sé, de fuerza física, tono muscular, es más vale algo muy producto de Occidente, de nuestro Occidente y de cierta clase social. Totalmente, de cierta clase social. Yo pensaba en el campo, por ejemplo. Yo siempre levantaba cosas pesadas, y mi abuelo me acuerdo que a veces decía cosas como, casi como un hombre le sirve esta chica a Adrián, es por mi viejo, casi como un varón le sirve. Era como, claro, porque como tenía mucha fuerza, Pero igual te Seguís faltaba. teniendo. bueno, tengo mucha fuerza, pero en ese momento se expresaba como en cosas como levantar fardo, qué sé yo, ¿entendés? Que pesa un montón. Y era como, casi como un varón le sirve esta chica. Claro, esto no era como, casi igual. Casi. Te faltaba la persona Casi. para- Casi. para que- Sí, lo que estoy intentando decir es que hay una serie de disciplinas y técnicas, desde técnicas de alimentación, digo, por ejemplo, no sé si saben, pero ya nos metemos en el terreno de las tecnologías físicas. Para ganar masa muscular, ¿qué hay que hacer? Si no te metes comida en el ejercicio, no levantas masa. Como suplemento. Tenés que comer. Comer como comen los varones. ¿Cuántas milanesas te podés comer? Y si sos mina, ¿Una? no querés. ¿Media? Bueno, si querés sacar musculatura, digamos que te quedaste corta. Yo hoy comí y miraba y decía, no puedo creer lo que estoy comiendo. Qué bestia soy, bruta, sí. Como el famoso comer como un caballo. Efectivamente, o sea, hay ciertas tecnologías asociadas a la feminidad que se nos ha enseñado, por ejemplo, a no comer de más. O sea, y eso evidentemente se traduce en tener menos musculatura. O por ejemplo, ciertos juegos. O sea, ciertos juegos que para ver lo que yo estoy diciendo, baste con, por ejemplo, ustedes pueden poner en YouTube BJJ, que es Brazilian Jiu-Jitsu, alguna competencia infantil. Y ahí van a ver nenas y nenes de casi el mismo tamaño y las nenas arrasándolos. Claro, son nenas que empezaron a hacer Jiu-Jitsu y a los 6 años. A los 10 andan arrancando brazos. Entonces ya no tienen el cuerpo de la típica chica que jugó con muñecas o que hizo ballet clásico, que es básicamente una disciplina tal como está entendida en la actualidad, no debería por qué serlo, pero tal como está entendida en la actualidad, donde se premia la no ingesta o la delgadez.
Bueno, ese es uno de los argumentos, que es el argumento sobre las tecnologías físicas. Ahora, Occidente tiene también otra manera de medir la fuerza. Estamos dentro de la división natural del trabajo. Tiene otra manera de dividir, de medir, de hacer la medición de la fuerza, que tiene que ver con el levantar peso específico. O sea, levantar con una mano, con dos, con lo que se conoce como arranque, que no tiene que ver realmente con otras apreciaciones, otros medidores de fuerza que son, por ejemplo, fuerza y resistencia, fuerza, o sea, empiezan a otras ecuaciones, empiezan a conjugarse otras ecuaciones, donde la relación ya realmente es muy pareja, ya no se puede medir. Y finalmente, con respecto a las disciplinas que trabajan por peso, en ciertas disciplinas, o sea, depende del dispositivo que vos tengas, si tenés el mismo peso ya casi no hay diferencias, realmente, no hay diferencias, como no, son inmedibles las diferencias, sobre todo para personas que están, que están entrenadas. Entrenada quiere decir que sometiste al cuerpo a una serie de tecnologías y disciplinas. La realidad es que todos los cuerpos, incluso esos cuerpos que se llaman a sí mismos naturales, están sometidos a disciplinas y tecnologías, solo que no tienen conciencia de estarlo, básicamente eso. Y que si se somete el cuerpo... Por ende no las eligen. Y por ende no las eligen, exactamente, ni las manipulan. O sea, simplemente son poseídas por esos dispositivos, que es la diferencia entre... voy a dar dos ejemplos como, ¿cómo decirlo? Dos extremos del mismo polo de la feminidad, que es la diferencia entre una físico-culturista y una modelo publicitaria. Básicamente son tecnologías, únicamente que una desarrolla el cuerpo de una manera y la otra de la otra, pero la fisicoculturista sabe que lo está haciendo en esa línea y la otra no. Bueno, y ahora me acordé que yo les había dicho que acá pensáramos, o sea, hacia el final del texto, Wittig va a decir que la mujer siempre es un ser sexual y que la categoría de sexo apresa a las mujeres. ¿Por qué? Y yo les había dicho, bueno, pensemos por qué. Y que ustedes me comentaran por qué. ¿Por qué la categoría de sexo funda la sociedad en cuanto a sociedad heterosexual? ¿Y por qué la mujer es siempre un ser sexual? ¿Y por qué la categoría de sexo apresa a las mujeres? Las escucho. Porque el ser mujer está total ligado con la reproducción y con todo lo que sería eso, y igual como, no sé por qué la mujer y no, como que el hombre también sería total sexual, pero la mujer sería el objeto de la relación, no sé. Sí, el tema es que lo que está diciendo acá Wittig es que básicamente con un culo podés vender tomates en nuestra sociedad. Que las que... Yo creo que es lo sexuado del cuerpo femenino. Sí, Como disponible para el deseo masculino. En ese sentido, no entiendo bien cuando dice que es siempre un ser sexual. Es que siempre está como, en términos más psicoanalíticos, libidinizado. no eso. sabría decirte en términos psicoanalíticos, pero que sí siempre está sexualizado y que cuando ese cuerpo no está sexualizado, es decir, pierde su categoría de femenino, Claro. en realidad deja de ser mujer. En ese sentido lo está pensando, o sea, el cuerpo sexual en tanto disponible para la apreciación no tanto de la masculinidad, sino del varón. Claro. Y de las otras mujeres, en general también. De las mujeres que están dentro de ese mismo, digamos, colectivo, por decirlo, como decía, clase de mujer. Pero no Sí, sería apreciación, sería más tipo competencia. sí, las mujeres compiten Claro. entre sí por los varones y el cuerpo de la mujer siempre es aquello que está a disposición, por eso siempre está recortado hasta nivel imagen. Y por eso es lo que va a decir Wittig en este texto. O sea, no importa cuáles los logros, los aciertos de una cierta mujer, siempre se vuelve a cómo se ve. Digo, una de las cosas, por ejemplo, que a favor y en contra más se le achacaron a la presidenta han tenido que ver con cómo se ve. O sea, por ejemplo, si se ve muy bien,
o si se ve muy mal. ¿A quién le importa? O sea, no. Por ejemplo, los dos extremos, la Merkel y Hillary Exacto. Clinton, que andan, que no tienen, o tachan, no son suficientes femeninas, y Cristina que anda con las extensiones, con la Exacto, con la uña esculpida, el taco aguja, la La calza. cartera. Pero ahí Claro. como si sos gorda o si tenés una discapacidad ya no sos mujer. No Sí, tenés en la este opción. sentido no. Sí. Sí. Bueno, Dios gracias a la Virgen, te quiero decir, ¿eh? No. Te quiero decir, Y a la vida. sí, a Dios gracias a la Virgen es una de las maneras, la gorditud, Bueno, ¿te acordás o esa vez que la discapacidad, y también me atrevería a decir, que hoy lo hablábamos en otro taller, que es un tema que no se puede hablar porque enseguida te saltan a la yugular, que es ciertas formas de la anorexia. Que la anorexia no es simplemente el deseo de ser flaca y delgada, hay otras cosas en la anorexia, sobre todo históricamente, digo, el medioevo está lleno de santas, hirsutas, pseudo prototrans, amenorreicas y sin cabello, que en realidad dejaron de comer porque no se querían casar, y lo que hicieron es, a punta de no comer, a punta de inanición, dejar de ser mujeres. Claro, porque O en esa sea, época lo que se buscaba era la mujer más con curvas. sí, además buscas una, o sea, Una buena paridora. Claro, una sí, buena sí. paridora, Si no tenés y la buena manera de no parir el es imaginario no dejar de comer, vas a ser infértil y viene re bien, además de que vas a desarrollar, vas a estimular más la producción de androgénicos y menos la de estrógenos, y te van a salir unos lopes así en el bigote que te los vas a hacer como Dalí. Y bueno, nadie se Igual queda. hoy ya no se podría hacer ese análisis. O sí, como haces un análisis. Yo descreo de los análisis universales. Claro, porque tenés que ver las ¿Entendés? opciones. Kim Kardashian mediante, también descreo de los análisis universales sobre la gorditud. Digo, una cosa que ha demostrado el heterocapitalismo es que si te quiere apropiar a las gordas, también puede hacerlo. Y tenés toda una serie de modelos, que probablemente no sea para todo el mundo, excedidas de peso con respecto a la norma social de lo que debe ser un cuerpo bello. A mí me molestan mucho los análisis universales, ¿entendés? Como habría que ver cómo está funcionando eso en cada lugar. O sea, sinceramente te lo digo. Y lo que queda o sea, lo que siempre queda claro para mí es la heterosexualidad como régimen político, independientemente de lo que una después haga en sus vidas privadas, de acuerdo con lo que pueda o lo que haya para hacer, dado el panorama en el que vivimos. A lo que me refiero es, me resulta siempre muy escueto y frágil analizar cualquiera de estos fenómenos dentro del feminismo sin tener la heterosexualidad en la mira. ¿Se entiende? O sea, no sé, ¿quién era? ¿Qué marca? No me acuerdo si DAV está vendiendo, no me acuerdo si DAV o no sé, una porquería así. Está la publicidad en De las internet. chicas que son más, Hay una que está en contra Victoria's Secret. De hecho es I'm no angel. Ese es el eslogan. Y en realidad son unas pibas que son, la verdad que son unas diosas bajadas del Olimpo. Esa es la verdad. Solo que comen. Claro. No, porque Dan sacó una Eso es que- todo, ¿entendés? Dan sacó una que también hizo como que eran chicas. La mujer real. Sí. La Pero mujer que real. igual no es más. peligrosísimo. Como que Peligrosísima. sería una Para mujer ser una mujer y real. ser una real. Una que come. Sí. Una, No, bueno. una que come, entonces, como come, Y con eso va. como come y no mete 4 horas seguidas de Come, crossfit. pero no tanto. ¿Eh? Come, pero no tanto también, porque si vas a ver las publicidades de las mujeres reales, como come, pero no tanto. Sí, sí, claro. Y No. come fino, porque si comes fideo y arroz, fideo y arroz, fideo y arroz, Come como fino. pobres, Claro. Sí, Sacás a cacha punta morir. de polenta ya no está la mujer tan real para la... se deja de ser real. Se come como una madre. Sí, no es verdad que come fino, Y coincido. sí, las que muestran en la publicidad, por más que no tengan 50 kilos, 40, no sé cuánto. Entonces, estos ejemplos que ustedes están dando están buenos para pensar que la lucha en términos de BITIC no tiene que ver tanto con la inclusión. La inclusión, el paradigma de la inclusión siempre, o sea, primero que es altamente reterritorializable y o sea, altamente peligroso porque le abre la puerta a otra serie de presupuestos que son claramente capitalizables por el heterocapitalismo, por un lado, La ¿no? inclusión, ¿qué sería la inclusión? Ahora hay que incluir, ahora también las gordas pueden ser sexys. Ah,
Sino que lo que está planteando Wittig no es, bueno, sigamos incluyendo, no es el paradigma de la corrección política, Claro, no es, sino que está... no es corregir este paradigma que existe, incluyamos a todos y todas. Es como con la política, el problema no es la corrupción, el problema es la política clásica. Después hay gente que puede hablar sin mirar un papel y hay gente que mirando el papel igual trastabilla. O sea, no puede decir nada. Pero el problema no es la corrupción, no es que va a haber un gobierno no corrupto. Como Pato Bullrich, que tuiteó que la corrupción La corrupción es necesaria. ¿Cómo fue que pasó? es imprescindible. Es imprescindible. Bueno, debo confesar que coincido en el sentido de, yo diría que es inherente al sistema gubernamental estatal. O sea, Inevitable en todo caso. claro. No, yo no es O sea, es imprescindible. el Estado funciona así, eso es el buen funcionamiento del Estado. Después tenés grados. Claro. Tenés gente que hace los chanchullos basándose en el bien, como el viejito Pascuero de Uruguay, o la señora Bachelet, que nunca hay que olvidarse que las leyes que después aplicó Piraña las promulgó ella, por ejemplo. Y después hay gente que va a fondo, va por todo. Y ya, y te lleva... ¿Eh? Por ejemplo, hay gente que ya no se come ninguna. Digo, nuestro futuro presidente. Nuestro futuro presidente. Va a estar bueno, ¿eh? Cualquiera. Uy, qué divertido. ¿Está va a bueno ser. Buenos Aires? Uy, qué divertido. Mira, Todos mira, nuestros futuros son todos el mismo. En realidad, que no, te basta. Sí, que uno le falta una mano. Uno le falta una mano, tú tienes dos. Y si gana el otro, ¿sabes qué? La medicina es cara, anda a comprártela porque el hospital se la acaba. Que aprendan a regular el gasto, como le dijo Algarra. Que aprendan a regular el gasto. Que aprendan a regular el gasto. Ya sabían que iba a venir un recorte de 500 millones. Y ellos no regular el gasto. Nos va a decir igual, si gana Mauricio nos va a decir igual. Regular. Bueno, en fin, ya veremos. Pero lo interesante de Wittig, a mí me resulta que tiene que ver con destruir el paradigma. No tanto la cuestión de la inclusión, o sea, ver cómo se puede ir incluyendo nuevas categorías, sino cómo se destruye el paradigma. O sea, cómo se destruye el paradigma donde tenés oposiciones dicotómicas entre lindas, feas, bellas, no bellas, gordas, flacas, discapacitadas, capacitadas, que es otra cuestión. Justamente porque todas estas categorías, la variable menor, en realidad podríamos decir esto pensando en Wittig, que la variable menor de cada paro positivo en realidad es un efecto de la opresión. No existe sin la opresión. No es que existe gente gorda o gente flaca. Existe gente, cuerpos singulares, y es el paradigma de la delgadez extrema la que produce después que ciertos cuerpos sean considerados gordos, por ejemplo. Eso es lo que yo diría. Y con respecto para pensar la delgadez, la extrema delgadez tiene muchísima, voy a hacer novedad, tiene muchísima más aceptación en nuestro mundo. Sin embargo, si vos afinás el hilo, a mí me gusta, por ejemplo, meterme, pero por puro masoquismo, por ejemplo, en esas noticias absurdas de Yahoo. Vieron que Yahoo tiene un portal de noticias absurdas, cada tanto aparece una, no sé, que se le ocurrió tomar sol con su cuadro de anorexia, ¿no? O sea, Angelina todavía no se puso la tanga, pero en algún momento aparece, cada tanto aparece una que decide tener una vida pese a su anorexia y la escrachan y sale a decir que se ve mal. La terrible imagen, sí. Es menos recurrente. Y es menos recurrente es como hay que hacer otro nivel de análisis. A lo que me refiero que es en la red social, por ejemplo, si tomamos como me dieron la red social Vox Populi, lo que no depende de un portal con nombre, Yahoo, por ejemplo, se atreve a arrasar con la gorda, la hace mierda, entonces no tiene ningún miramiento. O sea, todo el mundo del gimnasio se burla de la gorda y circula el meme con la gorda y tal, y todos se ríen en la red social. Yahoo no se atreve a hacer eso, no se atreve a hacer una noticia donde aparezca que alguien aumentó 120 kilos. No se atreve porque sabe que es políticamente inviable. Te hacen una denuncia en el Minadi si haces eso. No, Pero, si lo hace como siendo pobre, tiene problemas de salud, tal
En general no se hace. A lo que se ataca ahí es esta que yo te digo que fue la pin-up de su momento. Ahora no me acuerdo ninguna, pero sé que había una dando vueltas que pobre realmente está con un problema, un desorden de la alimentación heavy metal, porque está medio que se está muriendo. Y ajuca tanto la cosa. Y es una piba que cada tanto quiere salir a tomar sol. Y cada tanto la cosa porque, no sé, porque se le cae, la bikini ya no tiene carne en el culo para que le agarre y siempre sale a prepararse a sacarle esa foto. ¿Se entiende? Entonces, y es el deplorable estado de salud. No es ella, yo estado de salud. ¿Se entiende? Con el deplorable estado de salud. De esa no se burlan, porque es como pobrecita esta tuberculosa enferma. ¿Se entiende? Pero la escrachan. Entonces yo creo que vienen de la mano. ¿Por qué? Porque el ideal, justamente el ideal regulatorio, lo que construye es un ideal que nadie alcanza. Y que no importa qué hagas, esa es la realidad, no importa qué hagas, nunca se alcanza. Siempre se está un paso afuera. Siempre algo hiciste mal, pero todas, hasta Angelina Jolie. O sea, no hay manera de conformar al ideal. O la que está muy, digamos, trabajada también. La que está muy Bueno, trabajada. viste cuando salió, cuando se casó, esta que se casó con el que era candidato a gobernador, Jessica Sirio, Jessica que Sirio. tenía una espalda así, y se puso un vestido así de Joyce, parecía Meolán, la loca, pero le quedaba Y genial. la loca de levantar Claro. de hacer remo. Y 800.000 Y en espalda. los portales, porque lo vi en internet, que levantaban eso y decían la imagen de como, ¿cómo se va a casar de blanco con esa imagen tan poco femenina? Como que eso que estaba atrás de todo lo que decían, ¿no? Como que, Sí, es como que era muy inconformable. dura, como que El ideal regulatorio es inconformable. Y es Vos inconformable era una diosa. inconformable en cualquier medida, en el sentido de incluso la que llega a alcanzar, por ejemplo, Maru Botana. Maru Botana es a la feminidad hegemónica lo que Brad Pitt es a la masculinidad hegemónica. Es lo más alto que se puede llegar. Digo, Maru Botana es como llegó todo lo alto de ese ideal regulatorio que se puede alcanzar. Y sin embargo ahora va en caída libre. ¿Por qué? Porque envejece. Entonces, no va a haber manera que lo sostenga. O sea, llegó muy cerca y ahora la Hace caída propaganda de libre. colchón. La caída Maru libre. Botana. De ¿sí? colchones, ahora. O sea, imagínate como que Estamos amortiguando la caída. estamos amortiguando la caída. Araceli González es el ejemplo. En algún momento va a quedar desfigurada. Es cuestión de tiempo. Y ahí ya no Por va más que se vuelva a casar, por más que diga que quiere volver a ser madre, por más que soy diosa de 40 y pico. Sí, un Ya momento tiene mi edad. Se acaba. 40 y pico. Sí. Ya dentro de poco me alcanza, ¿eh? 40 y pico. Yo pensé que era como 10 años más grande que yo. No, yo creo que Sí, claro que es más grande. Claro que es más grande. Yo tengo memoria, pero quiero decir, Araceli no la mové de los 44. claro, sería. Ya la estoy por alcanzar. La edad. Ya dentro de poco tiene mi edad. Dentro de poco tiene la edad de su hija. Eso es lo que... Eso es lo más fuerte de todo. Cuando empiezan a tener la edad de su hija. Eso es genial. Entonces no hay manera de escapar. Bueno, vamos a Briones. Bien. Briones, si ustedes la leyeron, verán que realiza una serie, ¿cómo decirlo? Una serie organiza los textos de Wittig. Eso es lo que tiene maravilloso Briones. Organiza los textos de Wittig. Donde había dudas con respecto a un texto, Briones te lo organiza. Por ejemplo, dice, 2 sexos. En realidad no hay 2 sexos. ¿Cuántos hay? Un sexo. ¿Eh? Un sexo y Un sexo. el otro sexo. Y sexo el y otro. su otro. Su otro. El otro sexo es el otro de ese sexo que El uno y existe. su otro. Claro, entonces dice, hay 2 sexos, en realidad no, hay uno y su otro. Posesivo. Exacto. Esto es así para todas las diferencias dicotómicas. Todos los pares opositivos. También podríamos decir que cuántas razas hay. En realidad hay una. Y sus otros. Exacto. Y su otro que va adquiriendo diferentes tonalidades de acuerdo a que esté de moda. Ese su es el vínculo de propiedad, como vos dijiste, Coffee. Esa otredad que está construida por la heterosexualidad como régimen político es natural, obviamente, y es lo que es natural debido a la diferencia sexual. Eso es lo que va a decir. Y es lo que justifica, ¿qué cosa? La dominación. La dominación, exactamente. La esclavitud está
garantizada y está justificada justamente por esa diferencia natural de uno y su otro. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Briones la dice al principio. Si mujer se hace, ¿qué es lo que hay que hacer? Deshacerla. Hay que deshacerla. Hay que deshacer ese ser mujer para hacerse otras posibles. Esto es muy difícil de hacer, no tanto porque deshacer a la mujer sea difícil, sino porque cuanto más mujer seas, esta es la paradoja, más premios recibís. Te va como la mierda si somos mujer, ¿eh? Yo insisto que no hay que tener visiones apocalípticas acerca del no ser mujer, porque no son ciertas, o sea, sí, el mundo se torna un cachito más peligroso, pero tampoco se crean que en el mundo de el deshacer las mujeres hay menos peligrosidad. Qué peligroso eso que vas a hacer, eso es realmente peligroso. Mate con mandarina, qué peligro. Me Una abstuve. pegada. Verán que me abstuve. Qué peligro, Pero tomaste chicas. antes mate. Lanzada al peligro está. Eso hay que ser organismos superiores, tipo Sí, yo no como. Paraguay. Eso es la magia guaraní, para mezclar cítrico con Viví en mate. Paraguay, pero no. Larga Sí, vida digo, al pueblo paraguayo. Sí, larga vida Salud. al pueblo, a la magia guaraní, porque vos haces eso, cualquier otro ser humano realiza eso y muere de una gastroenteritis, una colitis ulcerosa. Pero a mí me produce una colitis ulcerosa, acá, de ahí No, al la hospital. verdad. Que ya lo dijo tu abuelo. Casi como un varón le sirve además. Bueno, casi como un caballo, Casi, es como una yeguita. un chulengo. Un chulengo, ahí estábamos acá. ¿Qué es un chulengo? La gente, yo aprendí esto relacionándome con gente del sur profundo. Del sur austral, Patagonia austral. Es la cría del guanaco. Sí. Y son bastante violentos y te escupen. Sí, bueno, algo sí. Son adorables, pero son mala onda, me Sí. encantan. Exacto, son adorables pero son mala onda. Es Si lo tocas como- mucho, chao. Nosotras. o Las sea, chulengas. es que sí, viste que son todas la pantera, la manada de lobax. No. La chulenguita. Ahí va. La chulenga mala onda. La chulengo y mala onda también es como. Es redundante. Bueno, entonces hay que deshacer a la mujer para hacer otras posibles. Es decir, si la mujer es una construcción, lo que hay que hacer es deconstruirla. La desgracia es que no te dice cómo, ¿no? Esa es la parte que. Esa es la parte que nadie te dice. Igual está bien que no te digan. Habría que desconfiar de la gente que te diga. Yo insisto, desconfiemos de la gente que anda diciendo, vieron que hay mucho Hitlercito dando vuelta por ahí, y si una se descuida se le mete Hitler adentro. No, y aparte también hacer lo que podés. Y a veces haces lo que podés. Eso desde ya. Lo que podés desde ya. El tema es cuando vienen estos grupos de adoctrinamiento lesbofeministas Illuminati. a decirte cuánto, cómo, Claro, y con dónde, quién. con quién. Sí. Lo más gracioso de estos grupos es que, lo más gracioso de todo es que hasta hace 3 días, 3, como una vez le dije, ¿cuánta concha chupaste vos para andar diciendo esto? ¿Entendés? ¿Cuánta? ¿Cuánta Para andar símbolo te diciéndole falta? a las demás lo que tienen que hacer. Como si todavía las podés contar con la mano, entonces no le puedes decir, o sea, no tenés estatuto moral para volverte moralista, ¿entendés? Como, no Claro, se el tema puede. es que hay un poco de prejuicio o moralismo al otro. Es el fanatismo de las neoconversas. ¿Viste? Esto es así, el fanatismo de los conversos. Vos querés encontrarte gente realmente complicada, es en el recientemente converso es el que te la pida. Es así el que tiene la piedra en la mano. Bueno, hace un repaso Briones, volviendo al texto, para diferenciar lesbianas de mujeres gays. ¿Cuál es la diferencia? Habla que las ¿Qué es la mujer gay? Las mujeres gays se mantendrían en esa categoría de mujer que establece Vicky. Por Porque ejemplo, dice que aman a otra mujer, pero como que. ella reproducirían. menciona a una feminista separatista, Sí. que es Mary Daly. Sí.
Sí, me Mary Daly perdí. va a decir que Mary Daly es la que hace la diferencia entre lesbianas y mujeres gays. De hecho, hace una acusación No entendí que eso. ahora cayó un cachitín en desuso. Nuevamente, como las cosas que caen en desuso. Está mal decirlo, en la práctica cotidiano. Este es otro buen analizador. Un gran analizador. ¿Vos querés ver el grado de fascismo de un grupo doctrinal? Fíjate cuántas gordas, cuántas tortas marimacho, cuántas viejas tienen entre sus amigas. Y ahí te vas a dar cuenta. Porque cuando todas parecemos modelos de Benetton, de la diversidad sexual, no cuenta. De Benetton. ¿Cómo se llama esta del Orange is the New Black? The New Esta, Black. esta la detesto, la detesto. La La detesto. principal, obvio. No sé, no porque vi ella nunca. está- Yo tampoco. No vi nunca. Sé que hay una que tiene una torta que en realidad es como una. Bueno, no Ah, como. la Es que- una modelo. La que sí. Alex. No vi la No serie. sé cómo se Alex. llama. Esa. Todas son modelos. Sí, pero Alex. Sí, pero hay No, una la que es la muy ponen detestable. como- Alex y como Puse. el Salvo la prototipo chonga de- que es violenta, se pelea, celosa, femicida. La peor, la chonga. Sí, todavía no. Todavía el cine nos debe una chonga. La única chonga copada era la de Alien y duró 10 minutos de película. Es la primera que se come el Alien. Qué Vázquez. bien. Vázquez, Private Vázquez. Qué suerte que se hizo esa película. Y los 10 minutos de gloria de la chonguez lésbica que está en esa película, es la que tiene el arma más grande, la que hace más flexiones con los brazos, la que es inteligentísima, además. Las respuestas más pícaras, pero bueno, es milica y dura 10 minutos de película. La primera que se come el bicho, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Mary Daly ataca a las mujeres butch. Yo decía, o sea, a la lesbiana marimacha. El ataque es un ataque que fue muy común hasta recientemente. Hoy no se atreven a decirlo tanto en voz alta, pero más de una lo sigue pensando, que es que o sea, te quieren muerta. Una vez que te moriste te convertiste en santa, como la Pepa. Como la tele. Mientras estás viva no les caes tan bien, justamente porque uno de los argumentos históricos que cierta rama del lesbianismo hacía contra estas mujeres es que comparten la ideología del varón. Como que quieren ser hombres. Claro. Se ven como tales y gustan de mujeres femeninas, la. Esa era la crítica. Esa crítica ha sido, desde cierta antropología feminista, ha sido rebatida históricamente, ha sido rebatida. Mira, por ejemplo, podés ir a indagar el libro de Halberstam, cuando Halberstam era Judith, masculinidades femeninas, donde ahora Jack, Halberstam ahí en ese libro, en Masculinidades Femeninas, explica que, por ejemplo, la lesbiana marimacha prototípica de los años 80, Batch, Bulldigger y Stone Batch, en realidad, una generalización es la que hace ella ahí, pero de todas maneras, digo ella porque estoy citando ese libro cuando era una Elia, no digo, esto hay que siempre decir porque si no te vienen también los santos inquisidores del trans, no tengo ganas de ser quemada. Halberstam en ese libro, cuando Halberstam se llama femenino, lo que explica es que esas marimachas de las diferentes subculturas en realidad comparten ciertos estereotipos visuales de la masculinidad hegemónica, pero los invierten. ¿Por qué? Porque en realidad su placer pasa por darlo. ¿Se entiende? O sea, el placer de estas lesbianas hipermasculinas pasa por proveer placer, no por quitarlo como hacen los hombres. Es otra la relación. Es una vueltita. Sobre todo, por ejemplo, pensemos en, yo no sé si hay en la Argentina subcultura, te pido a vos, Pau, porque quizás vos sabés, subcultura lésbica marimacha tan a saco como, por ejemplo, las Stone Butch, que ni se dejan tocar. Digo, alguna habrá, no estoy hablando de eso, sino como subcultura. Tenemos una subcultura de chongas versátiles. Ay, me Como muero. temporada de chongas. Temporada de chongo. Ay, yo no sé, esos comentarios.
Explíquese. Sí, No quiero Nadie interrumpir. nadie lo entendió. Bueno, después me explicás. Dale, sí. Bueno, no hay Stone Butch. No sabríamos dónde encontrarlas, eso me estás queriendo decir. Sí. No, ok. Bien. Ay, pero cada tanto te cruzás una moto con Claro, los pero chongos arriba. no eso, sino como Sí, con una me alcanza. conformación identitaria. Ya a esta altura, Son si dos. vienen dos chongos arriba de la moto y me quieren enfiestar, feliz, pero ya con una está bien. Hay por ahí. Pero no veo que tengan una movilización colectiva Claro. Bien. visible. Después aparece en el escenario la lesbiana feminista. ¿Quién es la lesbiana feminista? En el análisis de Briones, seguimos con el texto de Briones, después vamos a de Lauretis. ¿Quién es la lesbiana feminista? Dice que ¿Quiénes son? las que plantean la sexualidad como un asunto político. Exactamente, o sea, son mujeres fuera del control patriarcal. Por lo menos así se plantean a sí mismas, fuera del control patriarcal. Esto ha dado una serie de identidades políticas muy interesantes, que son aquellas que eligen ser lesbianas para oponerse a la heterosexualidad como régimen político. Es decir, siguiendo este análisis, la heterosexualidad es un sistema de saber-poder, es un efecto de verdad de un sistema saber-poder. Eso es lo que va a decir Briones. No va a ser un diagnóstico médico, no va a ser la elección de objeto, no va a ser un gusto personal, sino que va a ser el efecto de verdad de un sistema de saber-poder, el poder que produce sujetos. Los sujetos que produce este efecto de verdad del sistema saber-poder se llaman mujeres. Toda aquella que se sale de ese control deshace su mujeridad, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, si ustedes me preguntan a mí, sobre todo en la obra de ficción de Wittig, la cual está casi toda, excepto alguna cosa, traducida al español y se consigue mal que mal en las redes sociales, yo sugiero que indaguen y analicen y vean, me parece que Wittig suscribe a otra categoría. Digo, la obra de ficción vamos a encontrar, no sé cómo explicarlo, una descomposición del cuerpo mujer y una recomposición en figuras míticas que ella reinventa y reescribe, que se parecen más a algo que podríamos denominar como amazonas. Las amazonas son un grupo en guerra contra el poder imperial de los varones, que hacen la que se les antoja. Esa es básicamente la que hacen. Cualquier cosa. Lo importante es que están en guerra contra los varones. Eso es lo que define una amazona, míticamente hablando. Y de ese imaginario mítico es del cual en buena parte de su producción Wittig abreva. Bueno, y para terminar, vámonos al mentadísimo texto de Lauretis, el texto de la discordia, de cuando las lesbianas no éramos mujeres. Yo tengo una duda sobre este texto. Un duda, muy Un duda. encantó. Dale. Sobre el de Briones, sí, no lo traje. Ah, sí Ok. lo traje. Igual, la Nunca verdad lo- es que yo lo leí así medio salteadín, por eso por ahí capaz que mi duda está muy fácilmente ¿Qué página? resoluble. 41. Cuando dice, si Wittig y Rich escriben del lesbianismo radical, Sí, Rich, sí, acá está. Sí, gracias. Miguel Rubin publica el trascendental pensar el sexo, y No, después pero lee dice- bien. No, porque esa parte era para Lo mostrar leo. pero Si después Wittig está- lo voy a leer todo. Bien. Y vas a tu duda, así se entiende. Si Wittig y Rich escriben sobre el lesbianismo radical en 1980, el mismo año de sus impactantes ensayos, Miguel Rubin publica el trascendental Pensar el sexo, notas para una teoría radical de las políticas de la sexualidad, donde memorablemente y para siempre separa los estudios radicales de la sexualidad del feminismo. Feminismo entendido como análisis del y desde el género. Y cita a Rubin: es esencial separar el género y la sexualidad analíticamente para que reflejen más adecuadamente sus separadas existencias sociales. Esto va a contracorriente de mucho del pensamiento feminista contemporáneo, que trata la sexualidad como una derivación del género. Como por ejemplo la ideología feminista lesbiana ha analizado mayormente la opresión de las lesbianas en términos de la opresión de mujeres.
hago un parate ahí. A lo que se refiere la ideología feminista lesbiana, analizaba mayormente la opresión de las lesbianas en términos de la opresión de las mujeres, es a partir de cierto momento, de Lauretis lo va a decir también en su texto, las lesbianas empiezan a generar su propia teoría, como algo separado del feminismo en términos generales. O sea, con su propia opresión. No están todas las lesbianas de acuerdo con esto, porque dicen, yo te voy a decir lo que dicen, que buena parte de la opresión que las lesbianas sufren tiene que ver con ser mujeres, no con ser lesbianas. Como que no toda la opresión es específica, o no se puede realizar una teoría específica del lesbianismo porque independientemente de lo que deshagan en términos de control social o dependencia al macho, socialmente funcionan y son vistas como mujeres. Están oprimidas, por tanto. Bien. Una opresión que sí tiene que ver con las mujeres, pero es verdad que el lesbofeminismo empieza a crear sus nuevas teorías. Pero una cosa no quita la otra, ¿verdad? Sí, sí. O sea, igual puedes teorizar. Yo creo que ha tenido que ver más con necesidades de ciertos grupos De visibilizar. de producir sus propias teorías. De las Eso cuales lo después, incita a Wittig de alguna manera cuando dice esto de nuestra propia teoría de la opresión. que a su vez surge de un movimiento teórico anterior que tiene que ver con la raza y con los procesos de racialización. O sea, nuevamente, los estudios y las luchas afrodescendientes producen algo, esta idea de que la raza es un efecto de la opresión y que vos veas cierto color y juzgues y derives consecuencias y que produzca sujetos sociales es un efecto de la opresión, es lo que le sirve a Wittig para pensar el ser mujer y las lesbianas como línea de fuga con respecto a eso. ¿Se entiende? Y sigo con la cita de Rubin. Sin embargo, las lesbianas también están oprimidas como, y acá dice queers y pervertidas. En realidad está mal no traducirlo, porque en 1980 queer no es lo mismo que hoy. Queer en 1980, cuando Gail Rubin escribe esto, quiere decir sí, personas homosexuales muy marginales. Eso es. Weird gays. Sí, o sea, casi como un oxímoron de pervertida. Entonces, sin embargo, las lesbianas también están oprimidas como queers y pervertidas por la operación de la estratificación sexual, no de género. Aunque duela a muchas lesbianas pensar en ello, el hecho es que las lesbianas han compartido muchos de los rasgos sociológicos y padecido los mismos castigos sociales que los gays, las personas sadomasoquistas, travestis y prostitutas. En este texto, Rubin hace una pirámide de la aceptación sexual, de cuáles son los intercambios sexuales, cuáles están en el vértice superior de la pirámide, que es la pareja heterosexual, heterocoital y todos sus derivados, siendo las relaciones entre edades, o sea, las relaciones, especialmente las relaciones no heterosexuales, con mucha diferencia de edad para un lado o para el otro, las más denostadas. Y ciertas prácticas que se las incluye dentro del paraguas del sadomasoquismo, que ni los sadomasoquistas se las bancan, como por ejemplo la cropofagia. Sí, me acuerdo que nosotros ya habíamos hablado de eso y decíamos faltábamos. Y termino, ya fin de cita, cerró la cita y acá dice Briones, y a muchas lesbianas les dolió efectivamente, les dolió ser incluidas en el catálogo de la perversidad. Ah, ok, como que no entiendo eso porque... A las que seguían y No siguen está el pensándose problema, mujeres. digamos, en ¿Cómo? el sentido de... Porque dice, las lesbianas también están oprimidas, como digamos, no termino de entender, hay como un grupo, ponele, de lesbianas que identifican su opresión como opresión, como mujer lesbiana, y que le darían más entidad, entre comillas, a la opresión como mujer que a su opresión por práctica sexual o como... Claro, lo que está diciendo acá Rubin, lo que yo entiendo que está diciendo acá Rubin y lo que recuerdo de este texto en particular, es que hay buena parte de la opresión de las lesbianas es compartida por otros grupos denostados que no son mujeres.
que pueden o no, Claro, por eso. y que tienen que ver con ciertas prácticas sexuales o ciertas formas de vida, mira, más que prácticas sexuales, ciertas formas Claro. de vida que son antagónicas al proyecto biopolítico el proyecto biopolítico se ampara en 4 figuras, va a decir Foucault. Esto es historia de la sexualidad. Va a decir, la creación, o sea, ¿cómo se produce la biopolítica, no? Dice, la administración de la sexualidad infantil a través del niño masturbatorio, Freud. O sea, esta primera figura, se va a controlar la sexualidad infantil. Se descubre que hay una sexualidad infantil y hay que controlarla, de alguna manera. Conducirla. Exactamente, conducirla. Las operaciones de la maximización del cuerpo que hace que el poder penetre hasta los elementos más tenues del cuerpo social. Foucault básico. Y el Rubin ha leído Foucault. La pareja nuclear. O sea, la exacerbación del ideal de la pareja nuclear. O sea, lo más importante, aunque parezca, el efecto de la heterosexualidad como régimen político es tan grande que no nos permite ver que la pareja nuclear no fue importante hasta el 1900 más o menos. O sea, como la importancia que tiene hoy no tenía este peso y que no ha habido un andamiaje teórico y semiótico tan grande para sostenerla hasta el siglo XX más o menos, fines del XIX, principios del siglo XX. Es decir, había mucho más oscilación, ¿se entiende? No es que no había relaciones heterocoitales. Entonces, la primera es el niño masturbatorio, la segunda es la pareja nuclear, la pareja con prácticas heterocoitales reproductivas, porque en realidad orientaba a reproducir gente, claro, básicamente. Después están las conductas sexuales no reproductivas, y después podríamos decir este último grupo que, o si se quiere, es un desdoblamiento del anterior, que son todas aquellas prácticas o formas de vida que son prácticas sexuales o que tienen prácticas sexuales no reproductivas. Por ejemplo, todo el catálogo de los hombres infames, donde están desde los locos, las locas, hasta las trabajadoras sexuales. Esas son las 4 figuras. Así está organizada la administración de los cuerpos. Por eso el sexo es el dispositivo privilegiado por donde emerge el poder. Entonces, lo que está diciendo acá, si yo no lo entiendo mal, es que las lesbianas comparten muchos de los rasgos y padecido los mismos castigos sociales porque forman parte de este grupo. O sea, de estos 4 grupos que te acabo de decir. Que es básicamente el niño masturbador, la pareja nuclear, las prácticas sexuales llamadas la sexualidad perversa y todas aquellas personas que no puedan producir pero se les extraiga o que tengan formas de vida como la trabajadora sexual, antisociales o asociales. De acuerdo a estas lecturas, no es que Foucault piensa eso, sino que así está planteada, así está organizada la biopolítica. Son amenazas. Que no se configure dentro de estos parámetros son amenazas. O sea, quien no configure una pareja nuclear es una amenaza. Como es una amenaza, es una amenaza el niño cuya sexualidad no se le pone coto. Se descubre que es un perverso polimorfo, pero hay que ponerle coto. No en cualquier lado, hay que administrarle, hay que enseñarle el cómo. De la misma manera que se le enseña que no tiene que cagar cuando se baña. En la bañadera no cagues. O como hay que enseñarle que no tiene que comer sus propios excrementos, que forman parte de el sistema de Occidente, básicamente. Eso es lo que está diciendo. Bien. Bueno, a mí me gustaría, aunque sea decir un par de cositas, o que digamos un par de cositas sobre el texto de Lauretis cuando las lesbianas no éramos mujeres. ¿Alguien lo tiene por acá? No, porque Ah. tenía... No importa, yo también me lo olvidé, no importa. Pero, si ustedes lo recuerdan, el texto comienza con algunos puntos a revisar, como por ejemplo que hoy podemos decir que hay todo un tendal, toda una diversidad sexual de lesbianas, ¿no? Las lesbianas queer, las lesbianas transgénero, las lesbianas masculinas y femeninas. Yo creo que de Lauretis está escribiendo un texto en otras regiones que no son la nuestra. Y como siempre me pasa con De Lauretis,
que debo confesar que una buena parte yo coincido, hay otra buena parte que siento que no se deshace de lo que ella estudió en la universidad, que es básicamente Freud y Marx, y no lo va a dejar, aunque eso no funcione por ningún lado. Es decir, visualmente, efectivamente, tenemos una diversidad que parece los colores del arco iris y más. Pero la subjetividad, por lo menos en nuestro territorio, la subjetividad lésbica ya dista de ser una subjetividad radical. Tanto es así que, y esto ha sido denunciado incluso por feministas que distan de estar dentro de los parámetros del lesbofeminismo, el Estado nos ha dado ley de salud reproductiva, nos ha dado inseminación y no nos ha dado aborto. ¿Por qué? Porque el aborto, si volvemos a esto que expliqué de Foucault, el aborto sigue siendo una de esas, sigue formando exactamente. Es un atentado contra la reproductividad del régimen de la vida política, y la buena conciencia de la inseminación no. Entonces, justamente por eso. Digo porque puede ser que haya lesbianas queer, es decir, lesbianas posidentitarias, puede ser que haya lesbianas transgénero, puede ser que haya lesbianas masculinas y femeninas, pero lo que sigue habiendo es una subjetividad. Que esto es la clave en Wittig. Wittig anticipa la posibilidad de pensar una subjetividad. Y la subjetividad es aquello a deshacer. Bien. Si leen el artículo de De Laurentiis, también lo van a poder poner en diálogo con el de Briones, porque De Laurentiis es la que enuncia justamente que hay, así como hay una teoría feminista, hay una teoría lésbica como diferenciada de la teoría feminista, justamente porque necesita esa teoría lésbica dar cuenta de lo que ocurre en la propia comunidad que no es la feminista, es decir, por momentos irán juntas y por momentos no. De hecho, como suele pasar, como ha pasado con otros sujetos, y ahí vemos bien claro lo que Foucault siempre dice, que en el germen del poder, que en el núcleo del poder está el germen de la resistencia. ¿Cómo surge la teoría lésbica? La teoría lésbica comienza cuando las teóricas feministas, especialmente una, Betty Friedan, las interpela, las llama, ¿cómo les dice? La amenaza violeta. Son una amenaza, les dice a un grupo de lesbianas que empiezan a decir, bueno, la mujer, lo que dice Wittig, la mujer no nos está incluyendo. Nosotras somos otras, no somos la mujer, tenemos otros problemas y otras opresiones. Ahí, Betty Friedan, eso está explicado en ambos textos, en el de Briones y en el de De Laurentiis. Ahí Betty Friedan, que es la que escribió, la teórica que escribió La mística de la feminidad, para explicar cómo se sustenta el patriarcado, en mistificar esta belleza femenina de la familia nuclear y del sueño americano, empieza a considerar este grupo como la amenaza violeta, y ahí ellas se componen como un grupo y empiezan a hacer, bueno, sus atentados terroristas incluso contra las feministas que las habían excluido, ¿no? Mi problema con este texto, y yo quisiera saber la opinión de ustedes si lo han leído, es justamente algo que se comprueba por lo menos en nuestra región, que una buena parte, por lo menos a nivel subjetividad, una buena parte de lo que se conoce como lesbofeminismo no solamente reproduce las prácticas de la mujeridad, es donde se encuentra más exacerbadamente ciertos mecanismos que encontramos, ya no te digo en feministas, en mujeres comunes y corrientes, estas a las cuales Wittig realiza un llamamiento para desafiliarse. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si el ser mujer es una serie de prácticas sociales, por eso yo decía se es mujer porque se hacen cosas de mujer, no se es mujer por otra cosa. Wittig va a decir porque es una relación con el hombre. Claro. Y yo lo que estoy diciendo es por tener una subjetividad que te hace realizar cosas contra las otras, especialmente contra las otras. Contra las otras
tipo de cosas que no tenés que hacer. No, contra otras mujeres. Ah, contra otras mujeres. Por ejemplo, competir. Ya estamos en un nivel tan refinado del aparato de captura. Nuevamente Foucault. Esto que hablamos Los de que aparatos. las mismas mujeres somos las que todo el tiempo nos estamos Exactamente. Por hombres. poniendo en el... Por hombres. Esto se produce sin hombres. Claro. Sí. Esto en Buenos Aires, yo no sé en otros lugares, en Buenos Aires se logra sin hombres. Ya no necesitamos a los hombres para que nos estén poniendo en casillas. Nosotros Para la mismas- competencia entre mujeres, para reproducir prácticas que usualmente son las prácticas que las mujeres realizan cuando hay hombres. O sea, las mujeres, ejemplo, caso de abuso. Caso de abuso en un lugar donde hay varones, siempre está la defensora de los varones, la que pone en duda a otra mujer. Bueno, esto pasa en ambientes lesbofeministas donde no hay varones y donde todas hemos leído lo mismo. Que diga lo que diga la víctima, lo primero que hacemos es creerle. Ya nos habíamos puesto de acuerdo en esto. ¿Entendés? Con esto nos habíamos puesto de acuerdo. Esto no pasa en los ambientes donde hay varones. Donde hay varones, hasta mira, yo hasta si se quiere las entiendo a las mujeres que hacen eso donde hay varones. Porque te pueden violar a vos, entonces te callás la boca. ¿Entendés? O sea, no es que te aliás con el enemigo, es casi una cuestión de supervivencia, ¿entendés? Es decir, me quiero quedar ahí, entonces cierro el culo, porque mi supervivencia depende, errada, es errado, van a por vos, donde te calles la boca, la próxima sos vos. Pero comprendo cómo funciona eso. Ahora, ¿por qué funciona en ciertos espacios donde se supone que nos habíamos puesto de acuerdo? Ya no hace falta, lo que estoy tratando de decir es que la subjetividad, el mecanismo de represión sea sofisticado y funciona sin hombres. Y donde se suponía que ninguna de las otras iba a ponerse en ese lugar de policía que estábamos, que hasta ahora veníamos achacando a los hombres. ¿no? El lesbofeminismo radical. Tomar ese lugar es hacer lo mismo. El lesbofeminismo radical era antinatalista, de base. De base. Era antinatalista. ¿Entendés? No estaba todo bien con reproducir. Tampoco era que le andaban costando las costillas a la que se habían reproducido, pero era antinatalista. Pero no lo promovían. Claro. Lo criticaban. O sea, lo criticaban, lo explicaban como un intento de persuasión, de decirte, che, estos son los motivos por los cuales, si nos queremos emancipar y liberar, esto no nos conviene. ¿Qué pasó? Lo que decíamos el otro día, retorizar, poetizar la dominación. Qué lindo ser mamá, somos dos mamás. Hay más amor porque somos dos mamás. Bueno, Como todas esas cosas. esto que yo digo de, o lo que estabas diciendo vos, Cofi, del factor policial entre lesbofeministas, hace que las que aún creen en esto se callen la boca. No lo digan públicamente, porque saben que si lo dicen públicamente, como ha habido chorrera de lesbofeministas que lo han dicho antes, desde Carla Lonzi pasando por Shulamit Firestone, te quedas sin amigas, te volvés poco popular, no te invitan más a ningún lado y hasta probablemente te echen de algún foro. ¿Se entiende? O sea, La existencia social. otro ejemplo. De base, el lesbofeminismo ha estado contra la industria del sexo, la industria. Pero las voces a favor de las trabajadoras sexuales, porque muchas de ellas lo habían sido o lo eran, no eran como hoy. O sea, había este famoso texto de Joan Nestlé de lesbianas y prostitutas, una hermandad histórica. Prostitutas y lesbianas, una hermandad histórica. Un texto que es de Joan Nestlé. Ese texto había sido, o sea, es una recopilación de casos históricos, había tenido una necesidad de existir justamente porque en algún momento estas categorías se superponían o porque históricamente una de las posibles compañeras de la lesbiana es la trabajadora sexual. Y uno de los motivos por los cuales la trabajadora sexual es una molestia tiene que ver con la familia nuclear. Es decir, donde hay un varón y una mujer. Donde hay un varón, ¿por qué sigue molestando a la trabajadora sexual? ¿Cómo hemos logrado eso? Yo no me lo explico más que por esto que les estoy diciendo. La subjetividad ha persistido. Es como el cristianismo. Miren, el catolicismo pierde su pulseada comparado con el medioevo. No tiene el poder del medioevo. Nos guste o no,
por poderosa que sea la Iglesia Católica en la actualidad, no tiene el poder que tiene en el medioevo. Sin embargo, tiene más poder. ¿Por qué? Porque sofisticó su mecanismo de represivo, se ha convertido en subjetividad. Hacer el bien, amar al prójimo como a ti mismo, pedir perdón, no ser violento, son máximas de cualquier persona de movimiento de base promedio. Son máximas cristianas. No son máximas de persona que quiere cambiar el mundo. Las personas que quieren cambiar el mundo saben que en algún momento va a correr sangre. Y lo que tratás de hacer es que corra la sangre de la policía, no la tuya. ¿Entendés? O sea, básico. Pero no te puedes ir con un cartel al medio de la calle pensando Dios proveerá. Vas para partírselo en la cabeza un rati. A ver, ¿qué pasó? Bueno, ganó la subjetividad. Bueno, esto es igual. Por eso este texto me parece que es insuficiente para analizar nuestro mundo contemporáneo. Bueno, dudas, preguntas, afirmaciones. Ay, creo que toqué algo y rompí todo. No. ¿Alguna cosita que haya quedado? Hay un concepto que usan que no entiendo bien, de feminismo materialista. Ah, son las feministas marxistas, el materialismo histórico de Marx. Tiene que ver con eso. El feminismo materialista es el que analiza el Yo te digo lo que sé, que sé bastante poco, porque yo siempre me he jactado y siempre he pensado que una no es solamente lo que ha leído, sino lo que no ha leído, que te hace muy bien no leer ciertas cosas. Y una cosa que te hace muy bien no leer es Marx. Justamente porque cuando no lees Marx, descubrís que eso es un aparato de captura y que hay unas teorías mucho más interesantes para pensar cómo hacer revoluciones que no están en Marx y que Marx obtura. Desde que el tiempo es tiempo. Una cosa, Pero ¿para qué termino de decir esto? O sea, el materialismo lo que es materialista, como su nombre lo indica, y lo que se supone es que analiza las estructuras y las producciones históricas de cierta clase de opresión. O sea, hay una historia material que produce las condiciones para un fenómeno social. Eso es el feminismo materialista. No es el que estudia históricamente, sino aquí ahora cuáles son las condiciones. El análisis que yo estoy haciendo tiene que ver más con un feminismo postestructuralista, que trabaja a la altura del deseo. O sea, trabaja con el deseo. Las lesbianas siguen siendo lesbianas, pero tienen deseos que no son de lesbianas. Tienen deseos heterosexuales. Terrible. Más allá Terrible. de las prácticas, claro. Más allá, digo, Más de las allá de- prácticas sexuales puntuales. Y la peor parte es que es casi imposible atacarlo. Esa es la peor parte. Sí, ¿qué vas a atacar? ¿A una compañera lesbiana que tuvo un hijo? La compro. El que se escondió ahí, anda a sacar a la heterosexualidad como régimen político. Ahora está escondida en cada una de nosotras, se complicó. Y siempre por la igualdad, que es una cosa tan linda. La igualdad. Sí, a mí me pasa cuando discutís cosas, como decir, pero eso no es inherente al ser mujer, por ejemplo, cosas que nos ponen como que son positivas, que somos intuitivas, que esto, que lo otro. Detallista, ¿Entendés? delicada. Y vos me decís, no, pero... Tenemos menos orientación espacial. Y después cuando te pones eso es como que claro, quedás mal, como diciendo, pero si eso es positivo y los varones no lo tienen. Yo tratando de conectar el USB. No sé, vos lo tendrás, yo no lo tengo, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Eso hacia las mujeres. Andás a ver. ¿Qué vas a decir, Cofis? Creo que hice una pregunta igual, pero una pavada, pero que a mí me había llamado la atención. Que Wittig define que su análisis es materialista, pero se separa del marxismo. Sí. O sea, lo ¿Por define qué? como materialista en el sentido de que no hay una naturaleza de la biología, no hay una naturaleza de la conformación del cuerpo femenino, sino unas prácticas materiales que se instalan Es un en esa efecto sociedad. histórico. Claro, es un efecto de la opresión, de hecho, histórico de la opresión. Pero se separa del marxismo, o sea, es un análisis materialista no marxista. El de ella, eso es lo Es que el materialismo, esta es la verdad, las teorías de la subjetividad también son materialistas, solo que Claro. derivan de Spinoza. Spinoza es profundamente materialista, pero es anti-hegeliano. Claro. Bueno, estoy dando un anacronismo brutal porque no son contemporáneos. Es antiplatónico aristotélico y en realidad Hegel es un heredero de Platón, es un neoplatonista. Porque esa división del mundo en dos es platónica.
¿se entiende? Entonces, no todo el materialismo, esa es la realidad, no todo, si yo te digo que la medida de la potencia es el cuerpo y que nadie sabe lo que el cuerpo puede y que solo podemos saber lo que el cuerpo puede cuando lo ponemos a experimentar y que lo que el cuerpo puede no está dado por su pertenencia a una taxonomía, género o especie y que solo podemos saberlo cuando el cuerpo lo experimente y que sabremos si el cuerpo incrementa sus potencias por rasgos físicos que el cuerpo nos lo dirá, como por ejemplo la alegría, no hay nada más materialista que eso. Nada. Solo que es otra manera de ver el materialismo. Es el materialismo en sentido estricto, la materia. Es el cuerpo el que habla. En cambio, este otro materialismo, del cual yo, insisto, sé poco y nada, y me He logrado escapar. jacto, sí, porque me parece que eso te agarra y te hace mierda. Reina, que no leíste más. Qué suerte, Reina, qué suerte que no hayas leído a Marx. Bueno, un poquitito sí, y además siempre recordemos que yo tengo un padre stalinista, que en casa no se rezaba el Padre Nuestro, pero yo sabía lo que era la estructura y la superestructura como a los 8 años. O sea, entonces bueno. Una doctrina te. Sí, como ser parte de una secta. Entonces, medio como que me sé. Por sangriento. Y sí, la peor parte de pronunciarse antimarxista, Foucault tiene un texto precioso que yo siempre recomiendo a todo el mundo, que está en este libro que se publicó, El Poder, esa bestia magnífica, el texto se llama Cómo deshacerse del marxismo, que es un análisis antimarxista revolucionario, porque es un aparato de captura el marxismo, justamente porque hace que todo el mundo crea que si vos te declaras antimarxista sos básicamente neoliberal. Yo no soy neoliberal, para nada. Soy anticapitalista y sin embargo no soy marxista. ¿Por qué? Porque no se me ocurre una manera más liberal de ser que la del marxismo. La verdad. Y además inútil. La verdad, inútil. A las pruebas de la mesita del Po me remito. Que el muchacho ese que milita todos los días en esa mesita. ¿Cree que está militando? Bueno, te mando un beso. Yo quiero mi programa de televisión, haciendo amigos con Leonor Silvestre. Con Leonor Silvestri. ¿No sería genial? Los invitamos a ¿Cómo no tengo un programa como Peter Capusotto y su video que se llame Haciendo Amigos con Leonor Silvestri? Sería genial. Bueno, ¿algo más? No, esto de. Tengo anotado y me. No, y me dice Sí. esto. No, esto. Cuando decías dar herramientas semióticas para construir otra subjetividad, eso como que no me quedó. Herramientas semióticas para construir otra subjetividad. Por ejemplo, todas las canciones son de amor. Y siempre el amor es como el Cheyenne. En realidad es una subjetividad Cheyenne cancionil. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Tremendo lo que dice Chayanne, hay que tener cuidado. Un emisario de la muerte, heavy metal. Bueno, si vos construir otro mundo significaría, por ejemplo, hacer atrévete a lo poco claro, atrévete a querer lo raro. Bueno, entonces es producir un fenómeno de creación contrapuesta o propositiva con una línea de fuga, una proposición a eso. Si todas las canciones hablan de amor romántico donde la gente termina despellejada, hay canciones, son las menos, y es difícil encontrarlas, donde dicen otra cosa. Claro, sí, o sea, Eso en el cine, en la literatura. Lo decías referido a la producción de ficción de Wittig. Exactamente. Wittig realiza en su producción de ficción lo que enuncia en su producción de ensayo. sí, lo había entendido así, pero no estaba seguro de eso. A eso se refiere. ¿Bien? Siempre como que, por lo que entiendo, tratar de verlo y hacerlo a través de la semiótica, porque ahí es donde aplicas La el semiótica es lenguaje todo. y vas a la subjetividad más directa. En realidad así está producida la subjetividad. La subjetividad se produce mediante una serie de dispositivos que son semiótico-técnicos. Y se ha mejorado tanto el mecanismo semiótico-técnico que es molecular. Digo, también se puede hacer, o sea, también se hace molecularmente, es decir, mediante la ingesta de ciertas sustancias, ya sea por vía oral o por vía ocular y por vía sensorial.
son equipamientos que rodean a ciertos dispositivos. Lo que no ha cambiado es la idea del poder productivo de Foucault. Es decir, que el poder produce reprimiendo, no solo reprime, no lo levantás y tenés una persona libre. Así es como opera el poder produciendo sujetos. Los sujetos que son los efectos del poder. Eso somos. Desde ahí charlemos. No podemos levantar el poder y seremos libres. Lo único que hacemos cuando levantamos el poder, además de en términos de Foucault, morirnos, como quien te desconecta un dispositivo, lo segundo que ocurre es, vos llevas tu germen de sujeto a donde vayas y reterritorializas la norma donde estés. Que esto es lo que le pasó al lesbofeminismo en la Argentina. La norma, les cayó la norma, vino la norma, tocó la puerta. La cayó norma y entró. Dallon, la norma La Dallon, norma por eso entró. se llama norma. La norma Dallon de los que quieren flashearse el progre. Ya lo hicimos ese video. Ahora les conté el chiste. Es decir, que llega al final de este que es largo, descubre, y por eso se llama norma. La norma. Exactamente. La norma.